en el libro de Génesis, capítulo 2. Bendito el nombre del Señor. Verso 25. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de la siguiente manera. Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Por favor, léalo usted, es tan amable. Tome asiento, por favor, pero saludando a la persona que tiene a su lado. Dígale: Dios lo bendiga, qué bueno que está aquí. Eso del saludo, hermano, es algo que no podemos perder nosotros en la iglesia de Cristo. Siempre que vengamos a la iglesia, saludemos la mayor cantidad de personas posibles. Amén. Es importante bendecir a nuestros hermanos, es importante ofrecer una sonrisa a la persona que tenemos a nuestro lado. No se nos olvide, eso nos hace humanos. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar meditando en esta tarde bajo el tema la vergüenza, su origen y su cura. Recuerde, el título para esta tarde es la vergüenza, su origen y su cura. La vergüenza es una emoción poderosa y dolorosa que todos alguna vez en nuestras vidas hemos experimentado. No sé si usted tenga en mente cuál ha sido el momento en donde usted ha sentido mayor vergüenza. Ese tipo de cosas normalmente no se olvidan. A veces cuando somos niños eso nos marca. Y hay episodios que probablemente vivimos hace muchos años, 30 años tal vez, y aún siguen vigentes en nuestra mente. No que los recordemos de manera continua, pero sí nos acordamos de esos momentos en donde tuvimos algún episodio de vergüenza, nos dio pena algo. Algunos hemos visto a la vergüenza como una amenaza que nos puede destruir. Hay situaciones que probablemente puedan incluso llegar a ser jocosas, nos avergonzaron y nos causaron alguna risa tal vez. Pero hay otras cosas, hermano, otras situaciones que definitivamente no causan risa y que las mantenemos guardadas y probablemente nadie las sepa, porque la vergüenza tiene ese poder que viene siendo casi como una amenaza que puede llegar a destruirnos. Y entonces decimos: si alguien llega a saber esto que yo hice, probablemente nadie más se acerque a mí. Probablemente mi esposo o mi esposa o mis hijos no me volverían a ver de la misma manera si se enteran de eso que pasó en mi vida. La vergüenza puede llegar a ser una maldición que nos paraliza y que puede conducirnos a hacer cosas que no haríamos en otras condiciones. En este mensaje de hoy pretendemos encontrar el origen, dónde nace la vergüenza para el ser humano y definitivamente su cura. Bendito el nombre del Señor. La vergüenza es un sentimiento que nos acusa por el hecho de pensar en la decepción que causaremos en quienes más amamos, en la decepción que causaremos en nosotros mismos y en la decepción que causaríamos en Dios. Amén. No sé si a usted le pasa, pero a veces situaciones que yo he vivido vienen a mi mente de repente, tal vez como un dardo de fuego del maligno, quizá, no lo sé. Pero yo comienzo a pensar y digo: ¿yo por qué actué de esa manera? No debía haberlo hecho, pero lo hice. Pero ahí está. Y no solamente en mí, yo estoy seguro que en ustedes también ha acontecido algo parecido. En este pasaje de Génesis 2 vemos que Adán y Eva no sentían vergüenza. Al finalizar el capítulo 2 dice la Biblia que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Imaginemos que tenemos esa posibilidad. Vamos a imaginarnos que somos psicológicamente libres de cualquier vergüenza. Vamos a imaginarnos que no tenemos nada en nuestras vidas que pueda llegar a avergonzarnos, ni siquiera un pensamiento que pudiera decepcionar a nuestros seres queridos. Vamos a imaginar que somos tan puros
que nosotros los hombres, para nosotros los hombres, nuestras madres, hermanas, hijas o esposas, pudieran leer todos y cada uno de nuestros pensamientos sin recibir ninguna desaprobación. O usted, mujer, tuviera intenciones tan puras y tan santas que todas las personas pudieran saber cuáles son sus aspiraciones en la vida sin que algo pudiera generarle vergüenza, resentimiento o cosas similares. Imaginemos eso. Adán y Eva solían ser así, ingenuamente transparentes, porque no había nada que los avergonzara. De hecho, estaban desnudos, no se avergonzaban el uno del otro. Ellos no conocían este sentimiento que, insisto, puede llegar a causarnos mucho mal en nuestras vidas. No obstante, acordémonos lo que aconteció en sus vidas. Recuerde que ellos pecaron, desobedecieron y comenzaron a experimentar un montón de cosas que no se les había pasado por la mente. Cuando usted lee del capítulo 3 en adelante, dice: pero la serpiente era astuta, Génesis 3, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Cuando usted lee en detalle lo que Dios le dijo a Adán, porque el mandamiento fue dado por Dios para Adán. Dios le dijo a Adán: mire, de todo árbol pueden comer menos de este. Adán quiso asegurarse y le dijo a la mujer: mire, ¿sabe qué? Ni siquiera lo toque. Eso no fue lo que Dios le dijo a Adán. Dios le dijo a Adán: no coma del árbol. Pero Adán quiso asegurarse que su mujer lo tenía suficientemente claro y le dijo: mujer, ni siquiera lo vaya a tocar, ¿oyó? Y ella de la misma manera lo expresó a la serpiente. Amén. Verso 4: entonces la serpiente le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable, comió y lo dio a su marido, que también comió. Entonces, verso 7, comenzó la mayor tragedia que haya vivido la raza humana, porque fueron abiertos los ojos de ambos y esa ingenuidad pasó. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y comenzaron a sentir vergüenza, porque cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Querían esconder su vergüenza. Así que si usted o yo nos sentimos avergonzados por alguna situación en nuestras vidas, nuestra primera reacción será tratar de esconder esa vergüenza. Y yo le digo: eso no está mal. Eso no está mal, porque ese sentimiento de temor por haber hecho algo mal y ese deseo de cubrir esa falta es el primer paso para la gracia de Dios. Cuando usted no siente vergüenza por lo que hace, cuando usted no siente ninguna pena por una acción que delante de los ojos de Dios está mal, Dios no puede hacer algo ni por usted ni por mí. Pero la vergüenza viene a ser el primer paso para nosotros recibir la gracia de Dios. Cuando el pecado entró a la raza humana, la serpiente, fíjese, les había dicho a ellos: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y déjenme decirle que en parte eso fue cierto, porque ellos empezaron a experimentar lo que era mal. Antes del pecado, antes de la desobediencia, ellos vivían muy bien. Ellos vivían y tenían una comunión directa con Dios. Pero luego de esto ellos comenzaron a experimentar el mal. Así que lo que la serpiente les dijo fue parcialmente cierto. Pero como consecuencia de esta acción hay un montón de detalles que muchas veces nosotros simplemente pasamos por alto. Y es que como consecuencia de eso, nosotros los seres humanos que heredamos esa naturaleza caída de Adán y Eva, vinimos a ser como pequeños dioses,
en nuestro propio mundo, nuestro propio universo, en el que podemos decidir qué hacer con nuestras vidas, en el que somos dueños de nuestras decisiones y en el que todo el tiempo procuramos mostrarnos bien ante las demás personas. Dense cuenta que ellos cosieron hojas de higuera, se pusieron unos delantales con el fin de que nadie, es decir, de que Dios probablemente no se diera cuenta de lo que había acontecido. Eso nos pasa muchas veces a nosotros y queremos mostrarnos ante los demás de una manera, porque queremos resguardar ese pequeño mundo que empezamos a construir el día que decidimos cometer un pecado. Ese Dios, ese pequeño Dios, sería capaz de decir que está bien o que está mal, que es o no es apropiado. Y no solo eso, comenzar a decidir qué está bien y qué está mal en las demás personas, porque consideramos que lo que hacemos nosotros está muy bien, pero lo que hacen las demás personas no está bien. Y si yo me comporto de una manera, yo espero que las demás personas se comporten de la manera como yo lo hago. Todo esto quiere decir que el narcisismo nació aquí y se quedó en la raza humana para habitar parcialmente en cada uno de nosotros. No sé cuántos de ustedes conozcan la historia de Narciso, pero es una especie de leyenda griega que habla acerca de un hombre bastante apuesto que pensaba, percibía, sentía que todas las personas a su alrededor giraban alrededor de él y todo el mundo estaba suficientemente enamorado de él. No había nadie mejor que él, no había nadie más apuesto que él. Y dice la leyenda, yo no tuve la ocasión de estudiarla para comentársela en mayor detalle, pero dice que él se quedó viendo al espejo, en un espejo de agua, quedó viendo su rostro y se enamoró de sí mismo y quedó condenado a amarse a sí mismo. El narcisismo nació acá, porque el ser humano vino a ser un mundo, escuche esto, hecho de hojas de higuera. Un mundo donde no permite que nadie entre a juzgar, que nadie entre a decidir. Aquellos que viven de forma narcisista piensan que todo tiene que estar relacionado con ellos. Todo. Si alguien no les tiene en cuenta, se molestan. Y déjeme decirles, yo estoy hablando de los narcisistas, pero acabo de decir que todos nosotros tenemos parcialmente algo de narcisistas. Todos. Porque es nuestra naturaleza caída. Esa naturaleza en la que yo digo, yo cubro mi pecado y yo gobierno en mi vida y no admito que nadie entre a mi vida. Amén. Si ellos consideran que alguien hace las cosas mejor que ellos, se llenan de resentimiento. Si mostramos alguna pena por alguien que sufre, los narcisistas dirán, y cuando yo sufro, ¿quién me considera a mí? O cuando nos enteramos que alguien actúa mal, los narcisistas dicen, yo jamás haría algo así. Amén. Jamás haría algo así. Y cuando muchos de nosotros nos damos cuenta de situaciones difíciles, inmediatamente decimos, ah, no, con razón. Es que yo sabía que esa persona iba a fallar. Yo sabía. Todos después de la guerra somos generales, todos. Ah, yo sabía, es que hace algunos años una de las personas que nos presidía en la obra tuvo un inconveniente. Yo particularmente no supe cuál fue y fue retirado de su cargo. Inmediatamente yo escuchaba cosas como que, claro, usted sí se dio cuenta cuando ese hermano, él zapateaba así. Eso no es de Dios. Yo sabía que él tenía algo escondido. Ay, que usted sabía. No, hermano, eso no lo sabe y no Dios. Pero ¿cómo somos de buenos haciendo conjeturas y declarando lo que es apropiado o inapropiado? ¿Cómo somos de buenos detallando la paja en el ojo ajeno? Somos expertos en eso. Me incluyo, somos expertos en eso. Es nuestra naturaleza, parte de nuestra naturaleza, porque creemos que sabemos todo. Creemos que somos nosotros los que tenemos la razón.
La Biblia nos invita en el libro de Gálatas 6:1 a considerarnos a nosotros mismos. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bendito el nombre del Señor. De hecho, muchos podrían decir, y esta frase yo la he escuchado en algunas personas: hermano, perdone, yo no me revolqué en el mundo. Yo no me revolqué en el mundo. De pronto usted, de pronto fulanito de tal, él sí necesita, pues yo no me revolqué en el mundo. He escuchado esa frase y digo, bueno, qué lástima, porque de alguna manera estamos invalidando el sacrificio de Cristo, porque Cristo no murió por usted entonces. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y que no hay justo ni aun uno. Tal vez Cristo no murió por ese que dice de esa manera. Lo lamento por él. Algunas personas dicen: mire, vamos a poner límites. Yo soy rey de mi universo, usted es rey del suyo. El asunto es que nuestros reinos, nuestras personalidades, nuestras maneras de ser, nosotros como personas estamos continuamente interactuando con las demás personas, y nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras omisiones afectan de manera directa o indirecta a todas las personas que nos rodean. Así que no somos seres independientes. Amén. Sin embargo, los narcisistas dicen: si yo veo que usted representa una amenaza para mí, yo voy a destruir su mundo, me quejaré de usted y si es posible mentiré para sacarlo de mi camino. Si veo que usted tiene algo que yo anhelo, haré lo posible por conseguirlo, porque nadie va a venir a mi mundo a destronarme, y haré todo lo que esté a mi alcance para proteger mi mundo hecho de hojas de higuera. Una cosa paradójica y a veces probablemente ridícula, que nosotros pensemos que una vida construida con hojitas de higuera pueda ser suficientemente fuerte como para venir a destruir la vida de otros con mis palabras, con mis acciones o con mis omisiones. Bendito el nombre del Señor. Vamos a mirar un poquitico a fondo cómo fue el origen del hombre y de qué manera aconteció esto de la caída del hombre. Mire que yo me puse a leer anoche con cierto detenimiento los 3 primeros capítulos de Génesis y me encontré con varios detalles que anoté acá. Génesis 1:26 dice, por ejemplo: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En un principio el plan de Dios, el origen de Dios era ser hombre y mujer. Ese fue el plan de Dios original. Es decir, Dios lo creó a usted varón a imagen y semejanza, pero a usted mujer también lo creó a imagen, también la creó a imagen y semejanza de Dios. No es que nosotros los varones hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios y las mujeres no, varón y hembra los creó. Dios creó a la raza y a la raza humana la bendijo y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias. Y les dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en el que hay fruto, todo será para comer. Y les dio todos los privilegios que están aquí descritos al hombre y a la mujer. Otro detalle, Génesis 2:15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre para que lo labrara y lo guardase. Escuche esto: Dios formó al hombre del polvo.
Hay un detalle clave acá, y es que Dios creó al hombre del polvo porque dice la Biblia que no había hecho llover. O sea, no habían árboles, no había nada verde, no había hecho llover Dios. Usted lee del versículo 1 en adelante, y nada de eso había. Dios necesitaba un hombre que labrara la tierra. Dios necesitaba al hombre para cumplir su propósito. Amén. No había árboles, no había nada, por eso había solo polvo, y Dios tomó al hombre y lo formó del polvo. Amén. Al nombre de Cristo sea la gloria. Verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y luego de eso Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Amén. Y comienza a describir cómo era ese Edén. Otro detalle es que Génesis 2:23 dice que Adán decidió llamar varona a su compañera y decretar que de ahí en adelante el hombre dejaría a su padre y a su madre para ser una sola carne, un solo pensamiento. Génesis 2:23 dice: entonces dijo Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y sigue diciendo Adán, está hablando Adán: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Adán sabía que de ahí en adelante Dios les había dicho: multiplíquense, fructifiquen, y de aquí en adelante ustedes van a señorear la tierra. Y entonces para Adán fue tan especial cuando esa mujer Dios la trajo a su vida, que dijo: definitivamente el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para poder experimentar esta bendición de tener una mujer a su lado. De otra manera, esa persona, este hombre no va a tener esta bendición. Lo decretó Adán una vez, se dio cuenta que Eva era su compañera, que eran una sola carne, que eran una sola persona delante de los ojos de Dios, tenían una unidad bien especial. Amén. Sin embargo, hay un detalle que me parece a mí un poco triste tal vez, y es que después de la caída Adán le da otro nombre a su mujer. Ahora la llama Eva porque le había dicho: será varona, ¿cierto? Porque del varón fue tomado. Pero luego en Génesis 3:20 dice: ahora su nombre va a ser Eva porque va a ser madre de muchos. Otro detalle es que, como empezamos este mensaje, estaban desnudos y no se avergonzaban. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Número 1, se escondieron entre los árboles que consideraron una vez como una ventana desde la cual podían contemplar a Dios. Esa bendición que Dios les había otorgado de señorear sobre el Edén, de señorear sobre todas estas cosas bonitas, vino entonces ahora a ser una barrera, una pared entre Dios y los hombres. Esconderse no estuvo mal, fue una consecuencia natural de lo que habían hecho. Sentir vergüenza fue el primer paso para recibir redención. Dios mismo luego les hace vestidos de pieles para que no se descubra la vergüenza de su desnudez, porque ya no podían regresar al Edén. En el Edén ellos estaban desnudos, en el Edén ellos vivían libremente, no sentían vergüenza. Pero después de la caída, Dios viene y les hace unos vestidos de pieles, de alguna manera prefigurando lo que vendría a ser el sacrificio de Cristo. Amén. Ellos no podían estar completamente expuestos de nuevo. Amén. Y yo tengo una pequeña reflexión. Es imposible para ellos, fue imposible para ellos volver a estar expuestos de nuevo, como lo es imposible ser completamente honesto en nuestras vidas, en nuestros días. La honestidad extrema nos expone a ser tratados sin misericordia el día que seamos tentados. Nos trae problemas serios con nuestras familias, inclusive con nuestros propios hijos, que probablemente no han trasegado nuestro camino y que en algún momento de sus vidas pueden llegar a ser tentados en aquello en lo que nosotros un día fuimos implacables. Ser completamente honestos nos va a traer muchos inconvenientes. Alguien dice: no, yo quiero ser una persona honesta, limpia de corazón, limpia de mente, así que yo voy a tratar a las personas con la honestidad
con la mayor honestidad posible. Y entonces yo no sé si usted sería capaz o se atrevería a decirle a una persona que apenas conoce: mire, ¿sabe qué? Usted tiene mal aliento. ¿Sería capaz? Creo que no. Eso nos traería problemas, ¿cierto? Pero usted y yo hemos enfrentado esa situación incómoda, ¿sí o no? Probablemente la enfrentamos no hace muchos minutos, ¿sí? Pero no somos capaces de decirle a esa persona. Y si en algún momento escuchamos un comentario de esos, decimos: oiga, no, espere, respete, eso no se dice, ¿cierto? Pero hay quienes: no, es que yo soy siervo de Jehová y yo voy a ser honesto y yo al que sea le canto la tabla. No es capaz de decirle a una persona que tiene mal aliento, no es capaz. No somos capaces, porque ya volver a ser completamente honestos, ingenuamente honestos, completamente honestos, es imposible. Amén. O qué tal usted viendo a una persona diciéndole: ¿sabe qué? Esa corbata como que no le queda. Uy, no, ese perfume tan maluco que tiene usted. Usted no es capaz de decir eso, yo tampoco. Amén. No somos capaces, porque no podemos volver a ese estado inicial donde no había vergüenza. No, sentiríamos una vergüenza profunda si dijéramos o si nos lo dijeran. Si alguien nos lo dice, nosotros nos sentimos avergonzadísimos, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor. Entonces, decir siempre aquello que es cierto puede no ser la mejor opción, porque nos expone. Cuando nosotros somos de esa manera implacables, algún día nos la cobran a nosotros. La gente se va a sentir con la libertad de decirnos exactamente lo mismo a nosotros, o donde más nos duele, a nuestros hijos. Sí, porque llega un momento en la vida cuando uno de pronto tiene hijos pequeños. Uno a veces es como muy valiente, ¿cierto? Y uno es como muy dado a decir: no, eso no se hace así, ¿cómo se le ocurre? Cuando probablemente usted no tenga hijos, usted probablemente en su mente dice: en la iglesia no se juega. Aquí todo el mundo tiene que reverencia. Pero el día que usted tiene su hijo pequeño es otra historia, ¿oye? Porque alguien viene y le dice: hijito, aquí no se juega. Y usted se pone como un tigre. Yo me pongo como un tigre. ¿Cómo se le ocurre decirle eso a mi hijo? Porque pasa lo mismo cuando los hijos van creciendo, pequeñitos. Usted los lleva de la mano para donde quiera. Vamos, hijito. El niño se va y lo mira a usted y usted es feliz. Espere que crezca y verá. Es otro el cuento. Pero cuando somos extremos en nuestras apreciaciones, cuando queremos ser 100% honestos, nos la van a cobrar. Mientras usted tenga, insisto, hijos pequeños, usted no tiene nada. Porque usted le puede decir a la persona: mira, si quiere, llámale la atención a mi hijo. Claro, el niño se pone a llorar cuando lo regañan, ¿no? Pero llámele la atención a un adolescente. Llámele la atención, no es lo mismo. Amén. Entonces, eso de ser extremadamente honesto porque la obra, no, hermano, eso le puede traer consecuencias. Usted lo puede hacer, no pasa nada. Lo podemos hacer, no hay inconveniente con eso, pero ese tipo de comportamiento nos va a traer dolores de cabeza. Entonces, lo primero que aconteció con esta gente fue que se escondieron entre los árboles. Recuerde, fue una de las primeras consecuencias. Se escondieron, hicieron hojas, se hicieron un mundo. Y ahora ellos probablemente comenzaron a decir: usted no se meta en mi vida. Y entonces Eva le empezó a decir a Adán: usted no meta en mi vida. Y Adán le dijo: pues sí, usted se metió en la mía y mire cómo me tiene. Y empezó a haber un montón de disputas. La Biblia no lo relata, pero de que discutió Adán y Eva, discutieron pues. El uno le echaba la culpa al otro. Pero es el tercer punto. El segundo dice: ellos comenzaron a preocuparse de manera extrema por su apariencia, como usted y yo probablemente. Queremos hacernos ver ante las personas de la mejor manera posible. Y no queremos que las personas descubran quién realmente somos nosotros. Muchas personas se obsesionan con ese tema. Se obsesionan con curvas, con músculos, con maquillaje, con belleza, porque quieren de todas las maneras posibles decir: mire, yo soy así de elegante, yo soy así de bonito.
Y eso no está mal. Yo no lo estoy diciendo con el ánimo de generar alguna burla, pero esa es una consecuencia de la caída de Adán y de Eva, que nosotros, nuestra apariencia a veces viene a ser más importante que otras cosas. Amén. Y hay una tercera consecuencia, y es que el juego de la culpa empezó. Dios originalmente creó al hombre varón y hembra. Ahora Adán culpa a Eva y a Dios, y Eva culpa a la serpiente. Ninguno de ellos, si usted revisa con detenimiento capítulo 3 de Génesis, ninguno de ellos quiso asumir su responsabilidad. Y yo creo saber por qué. Por temor a ser avergonzado, como un mecanismo de defensa. Cuando Dios le dice a Adán: ¿usted qué ha hecho? ¿Usted comió del fruto? Él le dice: la mujer que tú me diste, ella me dio a comer, la que tú me diste. O sea, sin esa mujer. Antes había dicho: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Estaba supremamente alegre, contento por esa mujer que Dios le había traído. Pero no, ahora está diciendo: la mujer que usted me trajo me tiene en estas condiciones. Y la mujer que dijo: mire, la serpiente, ella fue la que me engañó. Entonces el juego de la culpa empezó. Y a veces somos así. Cuando nos confrontan por alguna situación que nosotros hemos vivido, decimos no, y empezamos a sacar todas las razones que nos llevaron a actuar de esa manera, y nos cuesta mucho, diría yo demasiado, asumir nuestras responsabilidades. Incapaces, Adán y Eva fueron incapaces de reconocer sus faltas con tal de proteger su reputación. Como muchos de nosotros, nos cuesta demasiado porque no queremos que la imagen que las personas tienen de nosotros se desbarate. Implica esto, este juego de la culpa implica que la unidad que Dios planteó inicialmente en el matrimonio comenzó a fragmentarse, y cada cónyuge quiso vivir en su mundo, separados de Dios y de su pareja, reyes de su propio mundo, dioses de su propio reino. Bendito sea Jesús. Bendito el nombre del Señor. Todos hemos experimentado esa sensación de vergüenza. Pero a veces, ¿sabe? Eso pasa, no necesariamente pasa por lo que nosotros hacemos. También ha sucedido y sucede por lo que otros hacen en nuestras vidas. Hay personas que nos han hecho un mal. Por ejemplo, cuando uno piensa en las personas que han sido abusadas sexualmente, ese abuso generó en esas personas una vergüenza. Y en Colombia y en general en Latinoamérica, las cifras de abuso sexual a menores son una vergüenza. Pero esas cosas se publican muy poco porque causan vergüenza. Yo no sé cuáles son las estadísticas, no me di a la tarea de encontrarlas, de buscarlas. Pero de alguna manera esas cosas también generan vergüenza en nosotros. Y a veces muchas personas dicen: pues yo no tuve la culpa. Mi mamá me dejó solo, mi mamá me dejó sola en la casa de fulanito de tal, y pasó lo que pasó, yo no tuve la culpa. Pero esa vergüenza les taladra la mente para toda la vida. Y el daño que se genera en un abuso, en una violación, es un daño que no se repara fácilmente. Esa vergüenza no se repara fácilmente. Bendito el nombre de Jesús. Viene a ser una maldición en nuestras vidas. Pero recuerde cuál es el título del mensaje hoy: la vergüenza, su origen y su cura. Estamos mirando el origen de la vergüenza, dónde nace, pero ya vamos a mirar cómo podemos curar la vergüenza que ha sido causada por nuestras acciones, o la vergüenza que ha sido causada por las acciones de otros en mi vida. Gloria al nombre del Señor. Las consecuencias de tener vergüenza en nuestras vidas, una de ellas es la paranoia. La gente es paranoica, muchas personas lo son. La causa de raíz de esa paranoia es la vergüenza. Según una persona paranoica, todo el mundo los está persiguiendo, todos los quieren destruir,
Hay mujeres que piensan que todas las mujeres les persiguen al marido. Todas la miran, todas las mujeres están enamoradas del esposo de ellas. Y hay hombres que piensan que todos los hombres están enamorados de la esposa de ellos, con cierto sentimiento de paranoia. Amén. Las personas que sufren paranoia están absolutamente aterrados, están completamente atemorizados. Muchos de nosotros, para proteger nuestro mundo, ponemos sistemas de alarmas. Muchos de nosotros ponemos alrededor una especie de pared para que nadie se nos acerque, para que nadie nos diga, para que nadie llegue a conocer cuál es el origen de esa vergüenza. Y nos convertimos en personas paranoicas que vemos en todo un mal. Pero la raíz de eso es una vergüenza. La raíz de eso es que no queremos sentirnos solos. La raíz de eso probablemente es que tenemos una autoestima baja, no sé. Pero cuando usted va y revisa, el origen de esa paranoia muy probablemente es una vergüenza. Gloria al nombre del Señor. Las personas paranoicas están aterradas. Y por eso es que el temor y la vergüenza están tan conectados. Adán dijo: tuve miedo y me escondí. Cuando Dios le pregunta, versículo 9, capítulo 3, más de Génesis, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me escondí. Están aterrados ante la posibilidad de ser expuestos y por tanto desarrollan una increíble discreción y un mecanismo de defensa que es casi imposible de penetrar. Otra consecuencia de la vergüenza en nuestras vidas es una forma equivocada de perfeccionismo. Déjeme decirle que no todo perfeccionismo está mal. El querer que las cosas nos salgan bien, pues es una virtud. Sin embargo, yo no me refiero a ese tipo de cosas. Estoy hablando de una actitud de juzgar, una actitud de hipercrítica que muchas veces está arraigada en la vergüenza, porque la persona dice: yo fui criado en una familia basada en la vergüenza y nunca voy a ser avergonzado de nuevo. Cuando muchos de nosotros, por ejemplo, tuvimos una familia en donde tuvimos que pasar, voy a poner un ejemplo, situaciones económicas difíciles, en donde probablemente no había dinero suficiente para un par de zapatos, en donde probablemente nuestra apariencia física no era la mejor porque no comíamos bien. Y en los colegios, cuando uno es niño, en los colegios, hermano, no hay misericordia. Los niños, ellos inocentemente no tienen misericordia, hermano. Y ven a un niño con los zapaticos rotos y enseguida le ponen apodos, enseguida se ríen de él. Si ven a un niño con alguna discapacidad, algunos de ellos tratarán en lo posible de hacerle ver que es un niño especial y que yo no lo soy. Entonces las personas que de alguna manera han vivido esa situación de vergüenza no quieren volver allá y no quieren que sus hijos pasen por esos episodios de vergüenza. Entonces ellos procuran que todo les salga bien, que a su hijo no le caiga una gotica de mugre, que a su hijo no le pase absolutamente nada, porque ellos no quieren que esa persona venga a experimentar ese grado de vergüenza que algún día ellos vivieron, por la ropa que usaba, por muchas cosas, ¿cierto? Lo que probablemente no nos damos cuenta muchas veces nosotros es que esos episodios nos impulsaron a nosotros a llegar a donde llegamos. Amén. Y queremos a toda costa evitar que otras personas experimenten esa vergüenza, pero en el fondo eso a nosotros nos hizo salir adelante. No, yo me quiero salir de este entorno. Hay personas que de pronto vivieron en barrios difíciles, peligrosos, y de niños dijeron: yo un día me voy a ir de acá, yo un día le voy a ofrecer algo mejor a mi familia. Y me refiero a que eso no está mal, pero también queremos que nuestros hijos no experimenten eso que a nosotros nos hizo fuertes. Es una cosa un poco paradójica. Amén. Entonces esa forma equivocada de perfeccionismo tiene también un origen en la vergüenza.
De tal manera que decimos: voy a construir un sistema de protección alrededor mío para que todo, absolutamente todo, salga bien. Espero que todos a su alrededor venzan los obstáculos que yo venzo, y más vale que lo hagan. Esas personas que sufren de esa especie de perfeccionismo, que no admiten que alguien les diga que hicieron mal, que no admiten de ninguna manera que se le haga una observación a su hijo o a su hermano. Esas personas que tienen ese nivel de perfeccionismo, me pregunto yo, ¿a qué le temen? Realmente le temen a lo que otros puedan llegar a pensar. Es decir, le temen a ser avergonzados. Muchas veces en el libro de Salmos hay una frase que David decía mucho: no me dejes estar en vergüenza, no me avergüences, no me dejes en vergüenza. Sí lo ha leído, ¿cierto? Porque es un temor natural, no queremos ser expuestos. Gloria al nombre del Señor. Hay otra consecuencia de sentir vergüenza, y es que hay personas que han sido tan golpeadas, tan maltratadas, han sentido tanta vergüenza en sus vidas, que llegan a convertirse en el tapete de los demás. Y han experimentado tanta vergüenza que creen que tienen que ser avergonzados. Y hay personas que eso los lleva a una autoestima baja, hermano. Personas que no hablan, personas que usted se les acerca y: hola fulano, ¿cómo le va? Ah, bien. Pero hable. No, hable usted. No, yo no quiero hablar, yo no quiero decir nada. Están tan habituados a la vergüenza, se habituaron tanto a la vergüenza, que definitivamente piensan que ese debe ser su estado natural. Y de nuevo, yo recuerdo en el colegio personas que a toda hora quería que se burlaran de ellas. Bueno, yo estudié en un colegio donde habían personas muy extrañas entonces, pero hay personas que todo el tiempo quieren que es como que se rían de ellos, porque piensan que el estado natural es ese, sentir vergüenza, porque fueron tan avergonzados. Y en eso nosotros los padres también tenemos mucha culpa, porque a veces nuestra manera de corregir es tratar a nuestros hijos para que sientan vergüenza. Amén. Bueno, esos son los orígenes, eso es lo que es la vergüenza según la Biblia, los orígenes. Pero ahora vamos a mirar la cura para la vergüenza. Lo primero que la Biblia nos hace ver como una cura para la vergüenza es el tiempo. Vaya conmigo a Josué capítulo 5, si es tan amable. Josué capítulo 5. Acá se relata la historia de cuando el pueblo de Israel comenzó su peregrinaje hacia la tierra prometida, ¿cierto? Usted lo puede leer con mayor detalle en su casa. En el versículo 9 dice: y Jehová dijo a Moisés: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Israel, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. En el libro de Josué se relata cuando el pueblo de Israel llegó a Gilgal, habiendo estado en el desierto por 40 años. Versículo 6 dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, ¿cierto? Gilgal significa en hebreo rodar, o significa círculo, y es simbólico por el hecho de la vergüenza, por el hecho de la afrenta que ellos sufrieron en Egipto. Y acá, cuando ellos llegan, todos esos fracasos fueron lavados. Y por eso en el versículo 9 dice: Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio. En algunas otras versiones de la Biblia dice: hoy he quitado de vosotros la burla de Egipto, el reproche de Egipto, la ignominia de Egipto, el vituperio de Egipto. Hoy lo quité. ¿Cómo sucedió eso? Después de 40 años en el desierto. Pero analice que durante todo este tiempo Dios alimentó a su pueblo con maná. Pero mire lo que dice el versículo 12: y el maná
cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El tiempo es una de las curas para la vergüenza. Y Dios nunca va a permitir, nunca nos va a dejar sin su alimento y sin su palabra. Y todo el tiempo nos va a estar recordando sus promesas. Todo el tiempo nos va a estar recordando que somos su especial tesoro. Pero solo el tiempo nos ayudará a llevar esa vergüenza lejos de nosotros. Al pueblo de Israel le tomó 40 años. Yo no sé a usted cuánto tiempo le haya tomado que esos recuerdos que un día usted vivió, esas vivencias ya no estén en su vida. Yo no sé cuánto tiempo le va a tomar, pero déjeme decirle que Dios lo va a alimentar en el proceso, que Dios le va a dar su palabra en el proceso, y que un día va a pasar como a esta gente. Un día eso va a cesar, y usted va a mirar esas cosas como aguas que pasaron. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, cuando conocemos de personas que han experimentado, por ejemplo, el aborto, mujeres que han tomado esa terrible decisión de abortar a sus hijos, o personas que han sido abusadas sexualmente, el tiempo y el maná, el tiempo y la palabra de Dios, la presencia de Dios, van a hacer que eso un día pase. Esa es una de las curas para toda esa vergüenza y todos esos malos recuerdos. Una segunda cura, y probablemente en donde nos vamos a detener, aunque ya el tiempo se nos fue, es la crucifixión, la cruz de Cristo. Y le voy a decir por qué. El Señor llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Escuche esto, pero también su vergüenza. Y ya lo vamos a mirar con un poco más de detalle. Es posible que usted y yo hayamos hecho cosas muy malas, y esos recuerdos estén en nuestra mente, y a veces las personas con las que practicábamos esas cosas nos las encontremos en el centro, y vuelvan nuevamente esos recuerdos, vuelva uno nuevamente casi que vive esos momentos en donde uno estaba lejos de Dios. Pero Jesús no solamente lo perdonó a usted y me perdonó a mí. Jesús también llevó la vergüenza que implica el pecado. La crucifixión fue una experiencia muy terrible de vergüenza. En el libro de Gálatas 3:13, no podemos ir allá porque ya el tiempo se nos fue, Pablo dice, citando al libro de Deuteronomio: maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Jesucristo se hizo maldición por usted y por mí. La vergüenza que sufrió Jesús en la cruz del Calvario no tiene comparación, porque todo lo que Él sufrió lo hizo de manera injusta, porque Él no merecía esa muerte. Él no merecía que lo desnudaran completamente. Es que en las imágenes que nosotros normalmente tenemos en nuestra retina, Jesucristo está cubierto, sus partes nobles están cubiertas con un manto. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice: sus vestidos fueron repartidos. Jesucristo estuvo desnudo en la cruz del Calvario. Eso es una gran vergüenza. Salir desnudo por la calle es una gran vergüenza. A veces algunas personas sueñan solamente que están desnudos caminando y ya se agobian. El Señor estuvo desnudo, completamente vulnerable en la cruz del Calvario. La vergüenza destruye la reputación de una persona, porque la Biblia dice: mas Él herido fue por nuestros pecados, menospreciado. Yo quiero que esa partecita así la leamos para entender un poquitico
¿qué hizo Jesucristo? Además de llevar nuestros pecados, además de pagar un precio para nuestra redención, la Biblia dice en Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. La vergüenza nos enmudece, pero Jesucristo pagó también por eso en la cruz del Calvario. La Biblia dice también que cuando pasaban y lo veían allá crucificado, meneaban la cabeza y decían: a otro salvó, y vea, él no se puede salvar. Eso era una vergüenza, eso era una afrenta para el Señor, porque el Señor tenía todo el poder para destruir a todo el mundo enseguida. Él se lo dijo al apóstol Pedro, pero él sufrió esa afrenta, él sufrió esa vergüenza, porque también pagó por su vergüenza y por mi vergüenza. No solo perdonó nuestros pecados, no solo nos reconcilió con el Padre, sino que también llevó la vergüenza que genera el pecado en nosotros. Y si alguien viene y nos dice: pero usted en otro tiempo era así. Efectivamente, en otro tiempo, pero ahora Jesucristo me cambió. Y a veces las personas quieren ridiculizarnos, pero se da una oportunidad para nosotros decir: sí, tiene toda la razón, pero Jesucristo vino a mi vida. ¿Usted quiere ser cambiado también? La vergüenza nos lleva al abandono. Vaya conmigo por favor al libro de Mateo. Ya estoy terminando, no me preocupe. Mateo 27. En este capítulo 27 más o menos se relata con un detalle bien significativo los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo. Yo me puse a revisar, y en los evangelios aquí es donde mejor se detalla este tema. En el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La vergüenza nos desampara, la vergüenza hace que nos aislemos, la vergüenza nos lleva al abandono. La vergüenza subestima a las personas. Pero mi pregunta es: ¿cómo lidió Jesús con la vergüenza? ¿Cómo fue capaz de sobreponerse a la vergüenza? ¿Cómo venció la vergüenza? Vaya conmigo al libro de Hebreos 12:2. Recuerde el título del mensaje: la vergüenza, su origen y su cura. Estamos revisando cómo se cura la vergüenza. Entonces la pregunta es: ¿cómo lidió Jesucristo con tal vergüenza? Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, escuche, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me gusta más como dice la versión en inglés, porque en la versión en inglés dice despising the shame, o sea, despreciando la vergüenza, diciéndole a la vergüenza: usted no significa nada. Diciéndole a esos recuerdos: usted no significa nada, eso ya pasó. Hoy soy de Cristo, hoy le pertenezco a Cristo, y mi presente es que voy a ir al cielo. La vergüenza no nos puede avasallar, la vergüenza no nos puede destruir. Esos malos recuerdos no pueden permanecer por siempre en nuestra mente, porque Jesucristo lidió con la vergüenza menospreciándola, dándole el lugar que debe tener, disminuyendo esa vergüenza, ese oprobio, esa ignominia, ese vituperio.
Gloria al nombre del Señor. ¿Qué debemos hacer con nuestra vergüenza? Entonces la cura para la vergüenza es el tiempo y el ser alimentados por Dios. El tiempo nos ayuda. Segundo, la cruz de Cristo. Es decir, poner nuestra mirada en el Señor. Dice acá la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Cuando usted se sienta avergonzado, mire a Jesús. No hubo alguien que experimentara una mayor vergüenza, pero Él superó eso, pero Él menospreció esa vergüenza. Entonces pongamos los ojos en el Señor. Démonos cuenta que nadie pudo haber experimentado algo peor que la cruz del Calvario, y Él lo superó y Él venció la muerte. Amén. La cruz de Cristo nos ayuda a vencer la vergüenza. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Esa es la partecita de Dios, el tiempo, la cruz de Cristo. ¿Nosotros qué debemos hacer? Número uno, la vergüenza debe ser cubierta. Escuche esto, por Dios, no por nosotros. Cuando nosotros somos quienes cubrimos nuestra vergüenza, venimos a ser narcisos. Venimos a ser reyes de un mundo hecho de hojas de higuera. O sea, nada. Cuando somos nosotros los que queremos cubrir nuestras faltas con nuestras estrategias y no con la sangre de Jesucristo, venimos a ser jueces de los demás, como lo vimos en la introducción del mensaje. Cuando Dios cubrió a Adán y a Eva con pieles, esto era una representación de la venida de Jesús para cubrir nuestra fealdad, para cubrir nuestra vergüenza. Amén. Hay una manera de cubrir nuestra vergüenza, se llama el perdón de Dios. Cuando Dios nos perdona, Dios nos está cubriendo con su amor. Y recuerde que el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10:12. ¿Qué debemos hacer con nuestra vergüenza? Debe ser cubierta. Número dos, debe ser rendida, debe ser sometida. Debemos confesar la palabra de Dios. Debemos llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Debemos luchar con nuestros pensamientos y debemos vencer nuestros pensamientos. La Biblia dice que pensemos en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza. Y no nos detengamos en esos episodios que nos avergonzaron un día. Gloria a Dios. 3, debe ser reemplazada. La vergüenza debe ser reemplazada. Vaya conmigo al libro de Isaías 61. Isaías 61:7 dice: en lugar de vuestra confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. También me gusta más lo que dice la versión en inglés, la King James. Dice: for your shame ye shall have double. O sea, por su vergüenza usted va a tener una doble honra. En lugar de su vergüenza, en lugar de su vituperio, usted va a tener una doble honra. Entonces, la vergüenza tiene que ser reemplazada por las promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Amén. El Salmo 30 dice: has cambiado mi lamento en baile. Eso es lo que tenemos que confesar. Gloria al nombre del Señor.